Las caricaturas, así como los shows de televisión, indiscutiblemente han formado parte de nuestra vida. Sin embargo, con el pasar de los años muchas de estas, han tenido capítulos que duraron menos de lo esperado en emisión, o directamente, nunca fueron emitidos, convirtiéndose en material censurado. Es por eso que hoy veremos, el iceberg de los capítulos censurados en televisión. Para esta selección, descarté episodios como One Beer, de Tiny Toons, episodios de Kablam, el especial de Ed, o polémicas como la de Winnie Pooh en China, o Abu, porque son cosas de las que ya se han hablado. Por lo que me propuse traer un poco más de variedad, con casos nuevos poco documentados, o hasta algunos desconocidos. Así que habiendo aclarado todo esto, acomódate y disfruta. Censored 11, son cortos de dibujos animados producidos por Merry Melodies y Warner Bros., desde los años 30 hasta 1968. Que fue cuando se acordó quitar estos episodios del aire, por hacer burla y dar una mala imagen a la raza de color, específicamente a los afroamericanos. Esto se puede notar en las situaciones que se representaban, así como la apariencia de dichos personajes. Así que 1968, fue el último año en que Warner se atrevió a emitir estos cortos animados en televisión pública. El hermano mayor, es un capítulo de la serie Kaiju, que ya de por sí se ha prestado para teorías más turbias, como una supuesta muerte del protagonista. Pero volviendo al tema, el episodio no fue muy bien recibido por algunas personas, por fomentar y dar mal ejemplo a niños con hermanos menores. Esto por la breve escena donde Kaiju pellizca a Rosie. Después de esta breve controversia, el episodio fue vetado en Estados Unidos desde 2006. El mítico episodio 847 de Plaza Sésamo, es el episodio donde aparece una bruja para atormentar a los ciudadanos del pueblo, jugándoles bromas muy pesadas, o hasta convirtiéndolos en objetos inanimados. Como cualquier episodio de Plaza Sésamo, buscaba dejar una moraleja para los niños, sin embargo, lo único que dejó, fue un trauma colectivo al grado de recibir distintas quejas por el inquietante aspecto de la bruja, y el episodio en sí, que tuvo que ser retirado casi de inmediato, de las emisiones del programa. Volviéndose así, un lost media, que hasta hace poco fue encontrado. El señor Radborn y alguien especial, es un capítulo de Arthur, que causó controversia por mostrar a dos personajes masculinos contrayendo matrimonio. La trama es sencilla, Arthur y sus amigos, se enteran que el maestro está a punto de casarse, y como los niños que son, les da curiosidad saber la identidad de la persona con la que se casará. Por lo que relacionan al señor Radborn, con bastantes mujeres con las que quizá podría estar. Sin embargo, pronto se darían cuenta, que este, se casará con Patricio, el vendedor de chocolates. El episodio no fue mostrado por algunas cadenas de Estados Unidos, y hasta se hizo una petición para que fuera completamente eliminado de los episodios de Arthur. Fat Lady, fue un episodio de Daria, que tenía como temática principal el sobrepeso. El episodio, se centra en Quinn y su club de modas, en el cual ha tenido requisitos más exigentes para entrar. Es así que luego se nos presenta a Sandy, quien está interesada en entrar, pero por un accidente que la dejó coja, y una considerable subida de peso durante su recuperación, acompañado de un trastorno de depresión, no pudo hacerlo. Daria manipula a su hermana, para que ayude a Sandy con sus problemas, por lo que ambas terminan llorando y acompañándose durante la recuperación de Sandy. El episodio pudo estar bien, de no ser porque la audiencia de la época, creyó que promovía trastornos como la anorexia. Como Bob Esponja es una serie que lleva más de 20 años en emisión, resulta evidente que en distintos puntos de su historia, tendría escenas, o hasta capítulos, que no verían la luz. O por lo menos, no más de una vez. Algunas de estas escenas son de los capítulos, Cangrejo de mediana edad, el capítulo sin censura de Boca de Marinero, o Cangrejo Caguarantinado, capítulo que fue censurado por hacer alusión al cobicho de 2020. Como en el anterior punto, Los Simpsons, han tenido varios capítulos y escenas que fueron removidos por distintas situaciones.
Ejemplos de esto serían, Homero vs. la ciudad de Nueva York, por hacer mucho énfasis en las estructuras, donde tuvo lugar el incidente de septiembre, Papá desquiciado, donde Michael Jackson prestó su voz para uno de los personajes mientras se abrían investigaciones en su contra, o, La culpa es de Lisa, episodio que se desarrolla en Brasil, dándole una mala imagen al país, por lo que fue censurado en este mismo. Pingu es una serie suiza de 1986, donde se nos muestra la vida familiar de un pequeño pingüino de 8 años llamado Pingu. La serie es bastante familiar, entretenida, y hasta tierna, sin embargo, Pingu también ha tenido bastante censura en muchos de sus episodios. El episodio, Una mascota nueva, de Peppa Pig, fue censurado junto con el de telaraña, en Australia, por dar a entender que las arañas no son insectos peligrosos y no hay razón para temerles. Esto porque, como sabemos, la fauna de Australia puede ser bastante peligrosa, incluyendo bichos como arácnidos. Pokémon, la belleza y la playa, es un episodio de la primera temporada de este anime, en el que Ash y sus amigos van a una competición acuática de modelaje, donde participa Misty, y como el equipo Rocket decide intrometerse, hay una escena bastante curseada, donde James aparece con implantes para hacer sentir mal a Misty. Esta escena sería posteriormente retirada, así como otra en el capítulo, La leyenda de Dratini, donde aparece una arma, que es apuntada directamente a Ash. Todo esto, sin mencionar al infame episodio, Soldado Eléctrico Porygon. Blue Cat Blues, es un episodio de Tom y Jerry, emitido originalmente en 1956. La trama hace ver una problemática que sigue ocurriendo hasta el día de hoy, aunque con menos frecuencia, y es el suicidio por amor. En este capítulo, Tom se enamora de una gata interesada, al igual que Jerry, y ambos, al quedar en bancarrota, son dejados por sus parejas, para luego caer en depresión y llegar al grado de suicidarse en las vías del tren. Al final el capítulo concluye con un sonido de tren mientras ambos estaban sentados, dando a entender la idea planteada hace un momento. Esta es simple, y es que en uno de los capítulos de Seinfeld, Kramer empieza a arder en llamas, por lo que toma la bandera de Puerto Rico, y en vez de frenar lo que le estaba pasando, quema la bandera por accidente, para luego exclamar, todos los días son así en Puerto Rico, creando así una controversia con algunos activistas puertorriqueños, y haciendo que el episodio se censure temporalmente hasta 2002. Veme, siente, canta, fue un capítulo de las chicas superpoderosas, donde estas, al haber sido derrotadas, le dan sus últimas fuerzas a un gnomo, que posteriormente se convertiría en un dios, esclavizando a Saltadilla, haciendo que todos vistan iguales, y sigan un mismo patrón. El episodio fue censurado por Estados Unidos, por considerarse procomunista en muchos aspectos, como el régimen de Saltadilla, y el gnomo, que vendría siendo el dictador. Buzz Lightyear Star Command, fue un spin-off de Buzz, donde se enfrentaba a distintas amenazas con ayuda del Comando Estelar. Sin embargo, el 6 de octubre del año 2000, se emitiría, el capítulo, Inside Job, y no es una referencia, con el que habría una controversia un año después, vetándose de la televisión después de aquel incidente de 2001. Este episodio, entre comillas, surgió como una creepypasta de internet, sin saber que trascendía más allá de un simple relato escrito en algún foro. Puesto que este era real. Como tal, este episodio de los Rugrats fue un storyboard, hecho por los mismos diseñadores. Evidentemente nunca estuvo pensado para que saliera al aire, por lo que podemos intuir que simplemente fue hecho como técnica de desahogo por parte de los creativos, aunque claro, eso no le quita lo siniestro al boceto. Para resumir, el storyboard tiene situaciones bastante íntimas y agresivas con los personajes, ya sea por parte de Tommy a Angélica, por parte de Didi a Tony, o por parte de Stu a Didi. De acá también surgieron cosas como la frase de, paga tributo al macho alfa de la casa, pequeño vividor. La censura de este episodio de X-Files se debe a la hórrida trama y escenas que se presentaban. Si ya de por sí el programa tocaba temas tabú e inquietantes, según críticos, este episodio sobrepasó cualquier límite, ya que se tocaban temas fuera de la ciencia ficción, como el secuestro, la endogamia y la práctica de enterrar cuerpos vivos.
El episodio fue emitido solamente 2 veces por la Fox, la primera, en octubre de 1996, y la segunda, en el mismo mes de 1999. Mickey Mouse, The Mad Doctor, fue emitido en los años 30, y el episodio trata acerca de que Mickey y Pluto son secuestrados por un doctor neurótico, con el fin de usar a Pluto como experimento. Dicho experimento consiste en quitarle la cabeza a Pluto, para implantársela a una gallina, y así crear una nueva especie de animal. Es curioso, porque le encuentro un poco de similitud a un hecho que se ocurrió en la vida real, y es del médico italiano que hacía prácticamente lo mismo, en 1940. Pero volviendo al tema, el corto fue vetado de Reino Unido y Alemania, por considerarse demasiado explícito para niños de la época. Cuando pides un deseo a un Weinstein, es el 22º episodio de la tercera temporada de Family Guy, y el final original que se tenía pensado para la serie. Sin embargo, los ejecutivos de Fox no lo pasaron cuando debió haberse hecho, por posible contenido antisemita. Este fue un episodio de los Teletubbies, que llevaba por título Día de Viento, y pertenecía a la primera temporada. Todo inicia de forma aparentemente normal, cuando se va generando un ambiente tenso y se escucha la voz de la osa. La voz podría describirse como extraña y un poco inquietante. Pero eso no es todo, ya que al momento de presentar a la osa, se siente como un pequeño screamer. Y con el león, generan el mismo ambiente tenso del inicio. Desde ese momento, el capítulo no volvió a emitirse en Reino Unido, y tampoco se volvió a presentar a estos personajes. No andaré tanto en este punto, porque estoy seguro de que todos se lo saben. Adiós Inocencia, fue un capítulo de La Rosa de Guadalupe que se tenía pensado en emitir en 2012. Sin embargo, se llegó a un acuerdo entre la productora y el gobierno, de no emitir dicho capítulo, porque podía ser propenso a herir la susceptibilidad de algunos espectadores. Esto porque el capítulo contaba la historia del campamento Colibrí, un desdichado suceso ocurrido en el Estado de México. Hay un rumor poco o nada verificable, y es que hay quienes dicen que el episodio sí se emitió en algún punto de 2013 o 2014. Comediantes, es el título que lleva un episodio de Beavis and Butthead, en donde los dos protagonistas, influenciados por un documental que vieron, deciden hacer una rutina de stand-up en el club de la comedia de la ciudad. En uno de los actos, Beavis intenta hacer malabarismos con periódicos en llamas, pero termina incendiando el lugar. Y bien, pasa que el episodio fue censurado, debido a que el 6 de octubre de 1993, un niño de 5 años en Ohio, incendió la casa de sus padres al ver dicho episodio. Esto sin mencionar que cobró la vida de su de 2 años. Posteriormente, en 2008, el propio chico confirmaría que nunca había visto dicho show, ni planeaba en hacerlo, porque no tenía cable para ese entonces. Hee-Haw era un programa de concursos emitido por la cadena estadounidense, NBC, desde 2012. La censura se origina en uno de sus desafíos, que estaba pensado en emitirse un 30 de enero de ese mismo año, puesto que era demasiado asqueroso y surrealista, ya que consistía en beberse de burro. La enfermedad de la señorita McGrady es otro capítulo de Arthur, que sufrió de una inevitable censura. La sinopsis trata acerca de que la cocinera de la escuela es cada vez más inasistente en la institución, por lo que se contrata a un nuevo cocinero para que la reemplace. La comida del nuevo cocinero no sabe bien, y Arthur con sus amigos tratan de averiguar por sus propios medios qué es lo que había pasado con la señorita McGrady, obteniendo la simple respuesta de que pronto volverá. Lo que ellos no saben es que la señorita McGrady tenía cáncer. Este episodio fue retirado de circulación, después de ciertas revelaciones y controversias con algunos actores a los que se hacía referencia en dicho capítulo, y no tanto por el tema tocado en cuestión. Conflicts, o serie de conflictos, fueron un compilado de 5 episodios, del programa, El vecindario del Sr. Rogers, que abordaban los problemas diplomáticos, entre la URSS, y el Frente Amplio estadounidense, de una manera elocuente y digerible para la audiencia joven. Después de estos incidentes, nunca más se volvió a ver dichos episodios en la televisión. Patrones de Fuerza, es un episodio de la serie Star Trek, de 1968.
Este mismo, sería censurado en toda Alemania, por hacer demasiadas referencias a su oscuro pasado con el señor del bigote. La trama consiste en que los protagonistas se vuelven partidarios, y comparten ideologías de los nazis, y dan a entender que era la sociedad más eficiente jamás creada. El capítulo, solo fue visible para la televisión alemana de paga, a partir de 1995. Este no es un episodio como tal, sino que se trata de un suceso, que involucra a la serie de una casa animadora. Era la mañana del 31 de enero de 2007, y la policía de Boston identificó singulares carteles LED de los moninites de Aqua Teen Air Force de Adult Swim. La policía creyó que estaba enfrente de alguna amenaza con explosivos, por lo que se generó un pánico incontrolable en Boston y sus alrededores. Cuando identificaron que se trataba de un personaje de caricatura, la policía argumentó que muchos incidentes que atendieron compartían similitudes con el cartel presentado. Berserk es un manga publicado en agosto de 1989, que contiene 41 volúmenes hasta la fecha. Sin embargo, el capítulo 83 de dicho manga sería censurado en todas sus versiones. Esto porque Kentaro Miura consideraba que el episodio adelantaba muchos hechos que quería narrar conforme a la continuidad de su obra. Esto simplemente pudo haber quedado en eso, pero algo que hace mucho más enigmático a dicho capítulo, sería que de alguna forma, Kentaro Miura predeciría su deceso final. Esto porque en uno de los paneles, se hacía referencia al corazón, y cómo este dejaba de latir. Kentaro Miura falleció en 2021, debido a una disección aórtica, un problema que hacía que su sangre se saliera del corazón. Y para finalizar, tenemos a Ghostwatch. Un programa que en realidad era un show, pero que fue vendido por la BBC, del Reino Unido, como un documental completamente real. Este programa fue vetado completamente de la televisión inglesa, por ser muy gráfico, realista, e inquietante. Pero por sobre todo, hacer creer a la gente que todo lo mostrado era real, y genuino. Si esto ya de por sí es bastante turbio, se pone más desgarrador, cuando se reportaron trastornos psicológicos como estrés postraumático, paranoia, y hasta suicidio.